sí. ¿Comenzamos? Dale. Bueno, vamos a empezar con una pequeña lectura. Dice así: cuando oyeron el rumor de Yahvé Dios, que se paseaba en el jardín al tiempo de la brisa del día, Adán y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás? Y éste contestó: oí tu paso por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Esto no es una clase de catecismo. Yo no soy catequista, ni teólogo, ni experto, ni estudioso de la Biblia. Pero en este texto me parece que hay una referencia en la respuesta de Adán que nos puede servir para entender el tema que hoy vamos a intentar explicar. Porque, ¿qué es lo que dice? Escuché tus pasos, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estaba desnudo. ¿Qué significa esto? Estaba desprotegido. A raíz del acto que había cometido, etc., él siente que ya no tiene la protección que tenía antes. Y por eso se esconde. Es decir, opta por desaparecer. Así como cuando vimos el Yug y el Fas, hicimos referencia a los textos sagrados de la India y los antiguos textos de los Vedas y los textos de los persas, aquí usamos este texto que es texto de un libro sagrado de las tres religiones monoteístas más numerosas en el mundo cotidiano. ¿Por qué hago referencia a esta cuestión? Hago referencia porque aquí nos está hablando de la desnudez, de la desprotección. Fíjense, cuando ustedes estudien después el tema de los contratos y de los pactos, se van a encontrar con que hay un tipo de pactos a los que se llaman los pactos desnudos. ¿Por qué están desnudos esos pactos? Porque no hay protección frente al incumplimiento del pacto. Estaba desnudo, es decir, estaba desprotegido. No tengo forma de lograr que mi situación se vea en alguna medida protegida de alguna manera. Y en derecho la protección viene a través de lo que llamamos las acciones. Un jurista romano decía que toda acción es ni más ni menos que la posibilidad de lograr en el derecho, a través del derecho, lo que nos es debido, lo que nos corresponde. Por eso, cuando hablan de los pactos, dicen que son pactos desnudos, porque no hay acción que permita reclamar, no hay ninguna forma de lograr que se proteja esa situación. Los autores son bastante coincidentes y yo creo que es una postura bastante aceptable, que todo el sistema del derecho romano no es otra cosa que un sistema de acciones. Es decir, el derecho romano, ¿cómo se nos presenta? Como que frente a determinadas circunstancias, a determinadas situaciones, se otorga una protección que podríamos llamar una protección jurídica. ¿A través de qué? De una acción. Una acción que le permite, la actio, que le permite recurrir al Estado para que éste le dé la debida contención, la debida protección jurídica. En la época más antigua, estas cuestiones, estos planteos, estas disputas, pasaban concretamente dentro de la familia.
el pater familias resolvía las cuestiones internas de la familia, los problemas que se podían suscitar, y paralelamente, cuando la cuestión involucraba más de una familia, entonces eran los pater los que se juntaban, los que se abocaban a resolver el diferendo. Esta situación incluso explica aquella frase, aquella expresión que ustedes seguramente van a ver cuando vean las potestades del pater familias, que dice que los pater tenían el derecho de vida y muerte sobre los miembros de su familia, sobre sus hijos. En realidad, derecho de vida y muerte, lo que está significando es la posibilidad de imponer castigos, de poner sanciones. No es otra cosa. Entonces, no es que el padre se levantaba malhumorado y mataba a un hijo porque le molestaba su situación, sus lloros, lo que fuere. Es decir, lo que acá estamos tratando de explicar es que originariamente entonces la cuestión se resolvía entre los padres. Pero a partir de determinado momento, las disputas que excedían el marco familiar empiezan a resolverse dentro o recurriendo al colegio de los pontífices. Ustedes recordarán que ese colegio de los pontífices era un colegio que originariamente tenía una función, casi diríamos, material, que era la función de mantener en buen estado el puente que unía las dos riberas del Tíber y que daba acceso a la ciudad, Puente Sublicius. Y este puente era un puente que estaba hecho sin tener ningún elemento metálico. Estaba hecho de madera, con sogas, con clavijas, porque decían que todo lo que fuera metálico era ad inferos, es decir, venía de bajo tierra, de los infiernos, y eso podía dar lugar a que alguna divinidad, alguna fuerza divina, digamos, que traía el mal a la ciudad, pudiera tener acceso si ese puente tenía algún elemento metálico que venía ad inferos, de los infiernos. Es decir, estos pontífices originariamente se ocupaban del mantenimiento de ese puente que, por ser de madera, por estar hecho con sogas, con clavijas, requería una atención permanente para que pudiera ese puente estar en funciones, estar habilitado. Pero, además, estos pontífices se atribuyen también no solo esa tarea de hacer el puente de una y otra orilla, sino también de hacer el puente con lo divino, con lo trascendente. Y entonces el pontífice pasa a ser el mismo un puente en las relaciones entre los dioses y los hombres. Por esta razón, van a asumir también una tarea que es la tarea de administrar justicia. Es decir, de resolver los pleitos que la gente les llevaba. ¿Cómo los resolvían en origen? ¿Cómo los resolvían en la época más antigua? Los resolvían a través de ordalías. Ordalías son juicios de Dios, someter a la voluntad de los dioses la resolución de un pleito. Porque esta iba a ser la solución más justa, así lo entendían ellos, porque venía de la divinidad. Y entonces, ustedes ya han visto algún caso de ordalías, lo hemos hablado cuando hablamos de la fundación de la ciudad. Rómulo y Remo, para dirimir quién iba a ser el encargado de fundar la ciudad, hicieron una ordalía, aquello del vuelo de los pájaros sobre las cabezas por las mañanas, etc. Es decir, someter a los dioses a la voluntad de los dioses la resolución de una cuestión. Entre nosotros todavía se habla, se dice, pongo las manos en el fuego por alguien. Esto es recuerdo de una ordalía también, porque en época antigua, cuando el testigo era cuestionado, ponía las manos en el fuego, es decir, ponía la mano dentro del brasero y si realmente decía la verdad, no se iba a quemar. Esa era la idea. Fíjense ustedes entonces, originariamente los pontífices resuelven a través de ordalías. Pero pasado el tiempo, empiezan a resolver las cuestiones teniendo en cuenta las características y particularidades de la cuestión que se les somete.
¿Cómo se le somete la cuestión? A través de acciones. Entonces, repito, ¿qué es una actio? Es la posibilidad de recurrir en derecho para que se nos reconozca aquello que nos es propio, aquello que se nos debe, aquello que nos corresponde. Esta sería la idea básica y central de la acción. Cuando ustedes vieron, que supongo que ya lo han visto, la actividad del pretor, habrán visto que el pretor dictaba el edicto. ¿Y qué era el edicto? El edicto era una especie de resumen, de menú, en el cual el magistrado hacía saber en qué casos él iba a intervenir y en qué casos no. En qué casos iba a estar habilitada una actio y en qué casos no iba a ser posible una actio u otro tipo de defensas procesales que vamos a ver. Es decir, la acción, en definitiva, vendría a ser lo que viene a vestir esa desnudez, esa falta de protección que cada uno podía tener. Y hay diferentes tipos de acciones. Y se las clasifica de diferentes maneras. Ustedes saben que toda clasificación responde a un criterio que se adopta para clasificar. Las cosas no vienen clasificadas, las acciones no vienen clasificadas. Son clasificadas para entenderlas, para estudiarlas, para mejor comprender el alcance y las características de cada acción. Entonces, lo primero que vamos a tener es que hacer una distinción entre las diferentes. Estas clasificaciones, vuelvo a repetir, van a depender del criterio con que se encare la clasificación. Si se emplea un criterio, serán clasificadas, ubicadas de determinada manera. Si se adopta otro criterio, serán de otra forma. Entre los que estamos acá hoy reunidos en esta clase, podemos hacer diferentes tipos de clasificaciones de los que estamos presentes con diferentes criterios. Y podemos decir, bueno, hay algunos que son rubios, algunos que son morochos, hay algunos que son mayores, otros que son más jóvenes, hay algunos que están comiendo, otros que no podemos comer. En fin, tenemos de todas las opciones para clasificar. Y según el criterio que tomemos, será la forma en que clasificaremos. Está claro. Bien. Yo no me voy a entretener en todas las clasificaciones de las acciones, que por otra parte están en todos los manuales. Sí vamos a explicar algunas que pueden tener dificultad para ser entendidas. En primer lugar, podemos hacer referencia a la que podríamos decir es la primera de estas clasificaciones. Porque hay acciones del derecho civil y acciones del derecho de gentes, o acciones pretorianas, también llamadas en algunos textos. ¿Qué es esto de acciones del derecho civil? Son aquellas que responden a la clasificación del derecho civil. Una pregunta, ¿ustedes ya han visto la clasificación del derecho? Porque si no, tenemos que hacer referencia a esta cuestión para que se entienda, si no, no lo vamos a entender. Sí, aclárelo si quiere. Bien, bien. Para refrescar la idea, profesor. Perfecto. A ver, los romanos decían, hay un derecho civil, un derecho de gentes, un derecho natural. Esta es la clasificación que hace Gallo, que está en las institutas y que está en el digesto. Hay un derecho civil, un derecho de gentes, un derecho natural. Si vemos otros autores, vamos a encontrar otras formas de clasificar estas mismas cosas. ¿Qué es el derecho civil? Dicen los romanos, derecho civil es el propio de nuestra ciudad. Es aquel que alcanza y pueden invocar los ciudadanos romanos. Es el derecho que es propio y exclusivo de los ciudadanos romanos. Repito, propio y exclusivo. Quiere decir que un extranjero en Roma, eso que los romanos llamaban peregrinos, no podía utilizar el derecho civil.
Este derecho civil, entonces, que es propio y exclusivo de los ciudadanos romanos, sería un primer círculo, que comprende a todos los ciudadanos, que pueden invocar todos los ciudadanos. Pero aparece, a través de la tarea del pretor, el derecho de gentes o de las gentes. Esto nos lleva al concepto de gens, que ustedes seguramente han visto cuando vieron la parte de personas. La familia, la gens, etc. ¿Qué sería la gens? Sería algo Doctor, así como la tribu, el clan al que alguien pertenece. doctor, Originariamente tenían un pater gentium, un iniciador de la gens, que era, con el correr de las generaciones, va a configurar ese grupo que comprende a toda la gens. Sí, ¿qué me preguntaban? seguimos hablando de censados y no censados, ¿no? Todavía lo del censo no lo tomamos, porque el censo va a venir recién en la época de la República. Y este concepto de derecho civil, derecho de gente, derecho natural es anterior. Ah, bien, bien, bien. Todos los que son ciudadanos, decían los romanos. ¿Quiénes eran los ciudadanos? Bueno, ustedes saben aquello de que había ciudadanos patricios, ciudadanos plebeyos. No, no me quiero entretener en eso porque no, digamos, no podríamos abocarnos a todos los temas. Entonces les decía, aparece a través de la tarea del pretor el derecho de gentes o de las gentes. Es el derecho que pueden invocar no solo los ciudadanos, sino también los peregrinos, los extranjeros que se encuentran en Roma, que tengan un pleito entre ellos, que tengan un pleito con un ciudadano, o un ciudadano que tenga un pleito o una discusión o una disputa jurídica con un extranjero, con un peregrino. Es decir, acá tenemos entonces este derecho de gentes o de las gentes, que sería, si pensamos esto como círculos concéntricos, un círculo más amplio que comprende a aquellos que estaban dentro del círculo del derecho civil, pero que se amplía y permite el acceso a también los extranjeros. Y por último tendríamos el derecho natural. ¿Qué sería el derecho natural aquí? Y aquí está considerado como aquel derecho que alcanza a todos los seres vivos, a todos los seres vivientes. Fíjense, esto ha dado lugar a una serie de discusiones, pero para que lo tengamos en claro, tal vez lo que sea más interesante es poner un ejemplo. Un ejemplo que se me ocurre como bastante claro es el ejemplo del matrimonio. Un ciudadano romano con una ciudadana romana podía contraer el matrimonio del derecho civil, la iusta nuptiae. Si alguno no era ciudadano, no podían contraer este tipo de matrimonio. No podían estar unidos por la iusta nuptiae. En cambio, cuando este matrimonio era un matrimonio que comprendía a alguien que no era ciudadano, va a ser el matrimonio del derecho de gentes o de las gentes. Y por último, cuando había una unión de aquellos que, como los esclavos, no estaban en ninguna de estas categorías, entonces estaba fundado en el derecho natural, es lo que se llamaba el contubernium, la unión de dos esclavos. A ver, ¿para qué sirve esta distinción? Y porque no se producen los mismos tipos de efectos en uno y otro tipo de matrimonio. Entonces, cuando vean matrimonio lo van a ver en detalle, pero el matrimonio del derecho civil otorga determinadas posibilidades, da determinado tipo de presunciones, etc. El matrimonio del derecho de gentes, en cambio, se venía a regir por las normas del derecho de aquel que no era ciudadano. Y entonces va a producir los efectos que estaba contemplado en esa situación. Y en el caso del contubernium, del matrimonio entre esclavos, de la unión de esclavos, entonces aquí también tiene determinados efectos. Por ejemplo, los padres no podían ser separados de los hijos hasta determinada edad. ¿Por qué? Y bueno, dice un texto por ahí, decía, si hasta los animales salvajes pueden proteger sus crías, ¿cómo no vamos a permitirlo que lo hagan los seres humanos? Por otro lado, en esta unión,
un esclavo que estaba unido en contubernio con una esclava no podía ser vendido por separado, es decir, no se los podía separar. Estos son efectos del matrimonio del derecho natural. Estoy usando la palabra matrimonio de una manera bastante poco ortodoxa, porque acá los romanos no hablaban de matrimonio, hablaban directamente del contubernio. Pero bueno, para que lo entendamos, porque ustedes todavía no, seguramente no han llegado a esa parte de familia, se los explico de esta manera. Esta sería la primera distinción. Y hay otra distinción que es previa a esta, que es la que habla del derecho público y el derecho privado. ¿Qué es esto del derecho público y el derecho privado? Nosotros hoy tenemos una idea de lo que es público y relacionamos lo que es público con todo aquello que tenga que ver con el Estado. Las relaciones de los particulares con el Estado, cuando el Estado actúa como tal, no como un particular, en este caso serían las cuestiones del derecho público, para decirlo muy, muy rápidamente, ¿no? Entonces, ¿qué era lo público en Roma? Porque no se puede explicar de esta manera como lo explicamos hoy. En primer lugar, porque la idea de Estado en Roma surge muy tardíamente. Surge en la última parte del imperio, diríamos en la época de Diocleciano, para ubicarnos. Es decir, ustedes se acuerdan, monarquía, república, imperio, alto imperio, bajo imperio o dominado. En esta época del dominado aparece la idea de Estado, hasta ese momento no estaba. Los romanos no hablaban del Estado, cuando hablaban de Roma, hablaban del Senado y el pueblo de Roma. No hablaban del Estado de Roma. Entonces, ¿qué era lo público? Aquello, decían los romanos, que es de nuestro común interés. Aquellas cosas que a todos nos conciernen, porque a todos nos importan, a todos nos afectan, a todos nos interesan, son las cosas del derecho público. En cambio, las que solamente importan, me afectan y me interesan a mí particularmente, son del derecho privado. Esta sería rápidamente la primera distinción. Dentro de esta clasificación de público y privado es que Gallo incluye la clasificación a la que hicimos referencia primero: derecho civil, derecho de gentes, derecho natural. Para que quede claro esto del derecho civil. Hoy día, cuando hablamos de derecho civil, hablamos de una parte del derecho, una clasificación dentro del derecho. Y en Roma no era así. Comprendía todas las materias que hoy tenemos como el derecho. Comprendía tanto el derecho de las personas, de las cosas, pero es decir, comprendía lo que hoy sería el derecho civil, el derecho comercial, incluso hasta podríamos decir el derecho constitucional, es decir, comprendía toda una amplia gama de relaciones jurídicas. Lo digo porque a veces uno, cuando escucha derecho civil, tiene la tentación de pensar que derecho civil en Roma era también una parte del derecho privado. Y en realidad en Roma, cuando hablaban de derecho civil, hablaban de la totalidad, diríamos, de las materias jurídicas que hoy estudiamos por separado. Bien. Hecha esta aclaración, entonces, se puede entender que las acciones puedan clasificarse en acciones del derecho civil y acciones del derecho de gentes. Van a ser acciones del derecho civil aquellas que están contempladas en el derecho civil, que son propias y exclusivas de los ciudadanos romanos, y por otro lado aparecen esas que inventó el pretor, esas acciones, que son las acciones honorarias, como normalmente se las llama, porque como el pretor actuaba ad honorem, la obra del pretor es el derecho honorario. Entonces, acciones honorarias porque eran las acciones del derecho, entre comillas, inventado por el pretor. Estas serían las acciones del derecho de gentes. Es decir, las acciones del derecho civil, repito, solo las podían ejercer los ciudadanos romanos contra ciudadanos romanos.
para resolver cuestiones contempladas en el derecho propio de la ciudad. En cambio, las acciones del derecho de gentes son acciones que se pueden intentar por los miembros de las diferentes gentes, los diferentes pueblos, de las diferentes etnias, y en este caso, este tipo de derecho de gentes, puede ejercitarse un ciudadano contra un extranjero contra un ciudadano, o incluso un ciudadano contra otro ciudadano, porque muchas veces las acciones del derecho de gentes resultaban más prácticas y tenían mejores resultados para los romanos, eran menos formales que las del derecho civil. Bien, estas acciones, entonces, del derecho civil, del derecho de gentes. Dentro de las del derecho de gentes, es interesante ver que hay como diferentes clases de acciones, diferentes tipos de acciones. En primer lugar, lo que tenemos que ver es que muchas veces las acciones del derecho de gentes copian, ampliando o modificando acciones del derecho civil. Es decir, otorgan una protección que el derecho civil otorgaba para los ciudadanos, también para aquellos que no lo eran. Eso por un lado. Y por otro lado, también otorgaba este derecho para las relaciones entre los extranjeros. Así nos encontramos, por ejemplo, con lo que los romanos llamaban las acciones in factum. ¿Qué son las acciones in factum? Son acciones concebidas en los hechos, decían los romanos. ¿Qué quería decir esto? Miren, la forma más práctica de entenderlas es con algún ejemplo. Hay un delito en Roma que es un delito que aparece, que se llama el del daño injustamente causado, damnum iniura datum. Es cuando a alguien le causaba daño, perjuicio a otro, y estaba obligado en consecuencia a resarcir ese daño, ese perjuicio que le había ocasionado. Ahora, ¿qué es lo que decía este delito? Que había una acción. Y esa acción, ¿qué exigía? Que el daño se hubiese ocasionado de forma físicamente directa. Los romanos empleaban la expresión corpora corpore datum, de cuerpo a cuerpo, de manera físicamente directa, materialmente directa. Por ejemplo, si un ciudadano romano mataba a un esclavo ajeno de un garrotazo, había cometido el delito contemplado y entonces eso habilitaba al dueño del esclavo muerto para que pudiera este dueño del esclavo muerto reclamar a aquel que le había causado el daño o el perjuicio. Ahora bien, si por ejemplo alguien encerraba a un esclavo ajeno y lo dejaba morir de hambre, no estaba contemplado en la ley, en la disposición del delito. ¿Por qué? Porque el daño no lo había causado de forma físicamente directa. El causante del daño podía decir: yo no le hice nada, solamente lo encerré y se murió solito porque no comió. No hubo una intervención física sobre el esclavo. Ahora, ¿qué dice el pretor? En este caso, tanto causa la muerte el que le pega un garrotazo como el que lo encierra y lo deja morir de hambre. Es decir, acá lo que estamos viendo es que el daño se lo ha producido igual. Por eso va a otorgar una acción similar a la acción del derecho civil. Para aclarar esto, el daño injustamente causado, estaba contemplado en una ley que se llama la ley Aquilia, que es la que decía esto que estaba relatando, y que ya van a ver ustedes cuando vean los delitos en particular. Entonces el pretor lo que hace da
una actio in factum, una acción fundada en los hechos, ex lege aquilia. ¿Qué quiere decir esto? Una acción fundada en los hechos similares, equivalentes a los de la ley Aquilia. Aquí se ha causado un daño, el daño se ha causado con responsabilidad de aquel que lo causa, no ha sido de manera físicamente directa, pero en los hechos tanto ha dañado uno como el otro. ¿Entienden cómo funcionaba esto de las acciones in factum? Bien. Otro tipo de acción honoraria van a ser las acciones ficticias. Ficticias. ¿Qué es esto de la ficción? ¿Qué significa ficción? Ficción es, hagamos de cuenta que, hagamos como si una circunstancia, un hecho, se ha producido, aunque no se haya producido concretamente. En el derecho nos manejamos con ficción, entre comillas, un invento de los romanos. Los otros días, en una conferencia que daba una profesora de Buenos Aires, la doctora Mita Álvarez, hacía referencia a un trabajo de un profesor español, Álvaro Dors, que decía que este era uno de los 4 logros del genio jurídico romano, la ficción. Bien, hagamos de cuenta que, hagamos como si. Fíjense, hay un modo de adquirir la propiedad, de transformarse en dueño de algo, que se llama la usucapión, la usucapio. ¿Qué es esto? Cuando alguien tenía la posesión de un bien, es decir, lo tenía con la intención de tenerlo como propio y disponía de él como si fuera suyo, pasado cierto tiempo, se consideraba que era de él. Es decir, se le otorgaba la propiedad. Es uno de los modos de adquirir la propiedad. Por la posesión y el transcurso del tiempo. El derecho civil, para proteger la propiedad, otorgaba una acción que venía a proteger a aquel que era propietario de cualquier tipo de atentado, cualquier tipo de acto que viniera a vulnerar esa propiedad, cualquier despojo que se produjera. Esta acción es la acción reivindicatoria. Ahora bien, ¿qué pasaba si alguien estaba en posesión del bien, se conducía como si fuera el propietario, pasaba el tiempo, pero todavía no había llegado a cumplirse el tiempo? No tiene la acción porque todavía no ha usucapido, no se ha producido esa adquisición de la propiedad por la posesión y el transcurso del tiempo. Esto es especialmente importante, ¿por qué? Porque en Roma la compra-venta, ese contrato que todos conocemos y no nos vamos a detener, cuando alguien, el vendedor, entrega una cosa para que el comprador le entregue una suma de dinero, un precio. Bien, ese contrato en Roma no transmitía la propiedad. La propiedad se transmitía a través de la realización de ciertos ritos, ciertas formalidades, etc. Es decir, que este individuo podía haber adquirido por compraventa el bien, tenerlo y estar esperando que se cumpliera el plazo para usucapir. Se lo había entregado el propio dueño de la cosa, él había pagado el precio y resulta que mientras estaba en el transcurso del tiempo, aparecía alguien que venía a despojarlo del bien. Un intruso. ¿Qué protección tenía? No tenía protección, porque no tenía reivindicación, porque todavía no era el dueño. Aparece una acción, actio publiciani in rem, ya lo van a ver más adelante, aparece una acción que dice, hagamos de cuenta que ya transcurrió el plazo. ¿Tendría acción? Sí, tendría una acción. ¿Por qué? Y porque había
adquirido la posesión sin vicios, de buena fe, etc. Y el tiempo estaba transcurriendo aunque no se había cumplido. Decían los romanos, es el caso de una propiedad que se va haciendo en el tiempo. ¿Qué es lo que hizo el pretor? Otorgó la actio publiciana in rem. ¿A qué estaba destinada? A proteger a aquellos poseedores que estaban transcurriendo el plazo para transformarse en propietarios. Por supuesto, esta acción no se podía intentar con quien podía demostrar que era el propietario de la cosa, porque contra ese habría otros remedios. Si había mediado una compraventa, estarían las acciones de la compraventa para resolver el problema. ¿Entienden cómo funcionaba la ficción? Hagamos de cuenta que hagamos como si. Hay otros ejemplos de esto. Hay un delito, la injuria, que era cuando alguien atentaba contra otro físicamente o provocándole algún tipo de menoscabo en su honor, en su fama, en sus afectos, en fin. Hoy día cuando hablamos de injuria hablamos de otra cosa más limitada. En Roma hasta las lesiones físicas podían entrar en la figura de la injuria. Miren, contaban que había un romano acaudalado, Lucio Veracio, que cuando solía despertarse de mal humor por la mañana, un hombre muy rico, llamaba a su esclavo, le daba una bolsa con monedas y salía a la calle y a los que iba encontrando le iba dando un sopapo. Les pegaba y le decía al esclavo, pagale qué, y la multa que tendría que pagar por haber cometido este tipo de delito, es decir, haber cometido una injuria. Digo injuria y no digo injuria para que no se confunda con la figura de la injuria actual. Bien, fíjense, este delito la víctima de este delito tenía que ser ciudadano romano. Si no era ciudadano romano, no había delito. Por lo tanto, si este señor salía a sopapear y le pegaba a un extranjero, el extranjero no iba a tener la posibilidad de ser resarcido por esa afrenta que le había ocasionado este malhumorado Lucio Venancio. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el pretor? Crea una acción ficticia. ¿En qué consiste? Hagamos de cuenta que la víctima era ciudadano romano. Si era ciudadano romano, ¿había que pagar la suma como consecuencia del daño? Sí. Por lo tanto, entonces, también se le podía aplicar una condena a aquel que había atentado de la misma forma que podría haber atentado contra un ciudadano contra aquel que no era ciudadano. ¿Están más o menos entendidos estos dos tipos? Infactum, ficticias. Después vamos a volver sobre alguna de estas clasificaciones. Hay una clasificación que es la clasificación. Se silenció, profesor. Haroldo, se te apagó ahí está, se te había apagado el micrófono. Y de todos modos, había una alumna que había levantado la mano, que creo que para hacer una pregunta. Escucho. La pregunta es si ese pretorio estaba aplicando la equidad. Claro, En justamente. estos casos. La tarea del pretor es, por equidad y por justicia, no correspondería que estos supuestos queden sin protección. Está claro eso. Bien. Les decía, les empezaba a hablar, no sé hasta dónde llegué con sonido, que había un tipo de acciones que eran las acciones divisorias.
Las acciones son muy pocas en Roma. Hay una acción que permitía pedir la división de la herencia. Cuando alguien moría, la herencia era una entidad, ellos hablaban Ertum non quito, que estaba indivisa. Y cualquiera de los herederos podía presentarse a través de esta acción a pedir la división de la herencia. Había otra acción que estaba destinada a pedir la división de las cosas comunes. Esta acción de dividir las cosas comunes era sobre todo para eso que hoy llamamos el condominio. Condominio que no es una clase de propiedad, sino que es otro tipo de derecho real. Porque, a ver, no me quiero entretener en otros temas, pero para que se entienda, que en el condominio hay más de una persona que es dueño de una misma cosa. Pero son dueños de la totalidad de la cosa, no de una parte. Tienen derecho a una parte indivisa de la cosa. Si junto con alguno de ustedes yo soy dueño de una mesa, yo no soy dueño de la mitad de la mesa, sino de la mitad, o sea, de la mitad física de la mesa, sino de la mitad del valor de esa mesa. Por eso, si yo quiero pedir la división de este condominio, de esto que tenemos en común, dominio, condominio, este dominio en común, no voy a pedir que me den un serrucho para cortar la mesa por la mitad. Lo que voy a pedir es la parte que me corresponda del valor de la mesa. Una cuota parte ideal, se dice. Bien. Cualquier condómino puede pedir en cualquier momento la división del condominio. ¿A través de qué? A través de una acción que es una de estas acciones divisorias. Y por último, hay una acción que está destinada a establecer los límites entre las propiedades, entre las heredades. Si dos personas tienen dos inmuebles, dos propiedades, pongamos por caso, dos campos, y no está estrictamente, no se conoce exactamente por dónde pasa la propiedad de uno, hasta dónde llega la propiedad de uno y hasta dónde la del otro, a través de esta acción le van a pedir al magistrado que delimite, que marque los límites. Y por lo tanto, adjudique, otorgue a cada uno la parte que le corresponda de esa zona que está en litigio, que es la zona en la cual no se sabe por dónde pasa exactamente el límite. Roldo, ¿tenés otra consulta? A ver. Doctor, ¿y las cosas indivisibles son un esclavo? ¿Qué hacemos? Es indivisible. Lo dividimos en dos. A ver, yo tengo, vos planteás el caso de que yo tenga en común un esclavo con otro. Claro, si tienen en el caso de un condominio ser un esclavo. Es de aplicación lo que te acabo de explicar. Si no puedo cortar por la mitad de la mesa y quedarme con media mesa, tampoco puedo cortar por la mitad del esclavo. Lo que voy a requerir es, si yo tengo un esclavo en común con Marco, lo que voy a decir es, bueno, Marco, te lo quedás vos, dame la mitad del valor del esclavo. Y divido el condominio. Así de fácil. Si Marco no quiere hacerlo y se niega, yo voy a ir al magistrado y decir, quiero que divide este bien que tenemos en común. Y el magistrado va a decir, bueno, ¿cuánto vale este esclavo? Vale tanto. ¿Te lo querés quedar? Pagale al otro. ¿No te lo querés quedar? Lo sacamos a la venta y repartimos. Es más, podríamos no tener la misma proporción de propiedad. Alguien podría tener el 80%, el otro el 20%. ¿Está claro? Sí. Entonces tenemos como acciones divisorias estas que hemos hablado. La primera se llamaba familia erquicunda, acción para dividir la familia. Fíjense, los romanos no hablaban de dividir la herencia, hablaban de dividir la familia porque entendían que al dividir una herencia se dividía
mucho más que los bienes. Se dividían potestades, se dividían sacra, eso ya lo van a ver en sucesiones, falta un rato para eso. Por otro lado estaba la comuni dividundo, que era esta para pedir la división de cosas comunes. Bueno, no me voy a entretener en los nombres latines porque no tiene sentido. Eran estas las acciones divisorias. Esto es interesante por lo que vamos a ver más adelante. Y hay un tipo de acciones que las vamos a ver cuando veamos procedimiento, que son las acciones arbitrarias, porque acá no se entendería qué es esto de acciones arbitrarias. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese momento. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bien. ¿Sí hay preguntas? Es una nueva pregunta, Heraldo. A ver. Buen día, ¿me escucha, profesor? Sí, perfectamente. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se escucha, se escucha. Quería preguntarle al profesor respecto a lo que acaba de establecer los límites de que va el magistrado y, bueno, divide y dice, le da a cada uno lo que le corresponde. Perdón, no le escucho bien. No le escucho bien. Y le preguntaba que respecto a lo que usted dice de establecer los límites que lo hace el magistrado, si esto tiene también que ver con los preceptos lucianos, donde dice darle a cada uno lo suyo. ¿Es así? La última parte no la escuché. ¿Vos escuchaste bien, Marcos? Pregunta si a la hora de dividir o Sí. de poner un límite en un lugar en el que no se conoce, se usan los preceptos de Ulpiano, o se basa el pretor en los preceptos de Ulpiano, de darle a cada uno lo suyo. Sí, claro, claro. Es que en realidad todo este sistema está conectado con los preceptos fundamentales, porque si estamos diciendo que estos preceptos son preceptos fundamentales, lo que estamos diciendo es justamente eso, que están, digamos, alcanzando la totalidad del derecho. Entonces, Muchas gracias, profesor. cuando el pretor actúa, cuando el pretor dicta su edicto, lo que está haciendo es justamente haciendo saber, estos casos para mí son casos en los cuales debe intervenir el Estado porque son casos de justicia. Hay que aplicar a estos, hay que aplicar equidad. Fíjense, hablábamos recién de toda esta gama de acciones in factum, de acciones ficticias y demás. ¿Qué es lo que está buscando el pretor? El pretor está buscando, para volver al origen de cómo empezamos esta charla, está buscando vestir. Está buscando dar la protección. Está buscando que estas personas no tengan que esconderse. Está buscando que estas personas no tengan que actuar por sí mismas y entonces generar violencia o generar situaciones más graves todavía que aquella que está, digamos, en cuestión. Si no estuviera esta tarea, la persona no contaría con la posibilidad de protección, estaría desnuda, como esos pactos que hacíamos referencia hoy, los pactos desnudos, y tanto es así que después los romanos aparecen, a los pactos desnudos les llaman los pactos vestidos. Pactos vestidos, es decir, pactos donde se podía reclamar, donde se podía iniciar una acción, donde se podía intentar una defensa procesal. Esto sería, digamos así, muy rápidamente la clasificación de las acciones. Ustedes van a ver también que hay otras clasificaciones. Acciones civiles, acciones penales, acciones mixtas. Yo no me entretengo en eso porque está en todos los manuales. Entonces, he tratado de explicarles a aquellas que tengan una dificultad. Yo lo que les pido, que antes de la próxima clase revisen esto, revisen el material que tengan ustedes para estudiar, por si les genera alguna duda, para que la podamos ir resolviendo a medida que avanzamos. El tiempo con que contamos, la forma en que nos tenemos que manejar, nos obligan a
no digo limitarnos, pero sí por lo menos encontrar formas más prácticas de entendernos en las clases. Bien, hasta acá sería hablar de las acciones como lo que hoy dicen los procesalistas, ¿eh? Es decir, el derecho subjetivo procesal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, estamos hablando de la acción como la acción misma, como que aquello que yo tengo dentro de las gamas de mis derechos, ¿eh? Dentro del ámbito de la esfera jurídica mía, yo cuento con este tipo de acciones o protección. Ahora, esto tiene que ir acompañado de cuando yo tengo esta acción, ¿cómo tengo que hacer para hacerla valer? ¿Qué camino tengo que recorrer? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Cómo debo recurrir al magistrado? ¿De qué manera? ¿Cuándo yo puedo accionar y contra quién puedo accionar? Es decir, ¿cuál es mi legitimación? ¿Yo puedo ser titular de esta acción? Y por otro lado, ¿a quién le puedo dirigir la acción? Y lo que es importante es de qué manera, bajo qué formas, yo tengo que actuar para que esta acción se efectivice. Y esto nos lleva a lo que sería el derecho procesal. El derecho procesal nos habla de las formas que hay que conducirse, las vías que tengo para que esta acción de la que soy titular logre, consiga el efecto deseado. Y en Roma se dieron, a través del tiempo, 3 sistemas procesales diferentes. El primer sistema es el sistema de las acciones de la ley. El segundo sistema es el sistema del derecho por fórmulas o derecho formulario. Y por último, aparece el procedimiento extraordinario o cognitorio. Vuelvo a repetir, acciones de la ley, procedimiento formulario o por fórmulas, y procedimiento extraordinario, también llamado cognitorio. Bien. Haroldo, tenés una nueva manito levantada, no sé si... Bueno, a ver. Sí, disculpen, yo tengo la duda. En Dale. la situación en la que una persona tiene un objeto y quiere apropiarse de ese objeto por la cantidad de tiempo en el que lo posee, ¿cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? La pregunta tuya es, ¿cuál es el modo de adquirir la propiedad? No, mi pregunta es ¿cómo se pronuncia? La propiedad no se adquiere por medio de cuánto tiempo poseas el objeto. Es decir, si yo Mirá, tengo... ahora te entendí. No, la cuestión es esta. Tendríamos que ir al tema de la propiedad. O sea, con relación a las cosas, los romanos hacían distinciones. Una primera distinción es lo que llamamos la tenencia. ¿Qué es la tenencia? La detentación material de la cosa. Yo la tengo esta lapicera, la tengo. La detento materialmente, puedo escribir, puedo disponer materialmente de ella. Pero no me considero dueño. Lo tengo, lo uso. Ahora, cuando yo a esa tenencia le agrego la intención de tenerlo como propio, sea o no sea mío, paso a otro estadio, que es el de la posesión. Sería la tenencia material, la disposición material de la cosa y el ánimo de tenerla como propia. Los romanos hablaban del corpus y el animus. La tenencia y corpus, detentación material, simplemente material. Animus sería la intención de tenerla como mía, sea o no sea mía. Y por último, la propiedad, que es cuando agregamos el título.
Es decir, somos los dueños. Y hay diferentes modos o formas de adquirir la propiedad. De esas formas de adquirir la propiedad, mancipatio, iure cessio, adjudicatio, aparece también la usucapio. Es un modo originario. Yo la adquiero por mí mismo. ¿Por qué? Porque he tenido la posesión. La posesión que era la detentación material más el ánimo de tenerla como propia. Y esto sostenido durante un tiempo y en la medida que yo haya accedido a esa posesión sin vicios. Es decir, sin clandestinidad, sin violencia, etcétera, etcétera. Que la tenga de buena fe. Estos son los requisitos para poder llegar a ser propietario por la usucapio o usucapión. Gracias. ¿Entendieron cómo era la cosa? Esto lo van a ver en detalle en reales. No. Sí, creo que lo había comprendido. Lo que no había entendido bien era cómo se pronunciaba. ¿Cuál era el nombre? Sí, Caramba. exacto. Usucapio. La usucapio, usucapión, también aparece como la prescripción adquisitiva. La prescripción, algo prescribe, diríamos, cuando ha pasado un tiempo y ha muerto, ha desaparecido la posibilidad de reclamarla. Eso es prescribir. Ustedes habrán escuchado muchas veces, y prescribió la acción y por lo tanto no se lo condenó por el delito. ¿Qué significa esto? Y que hay un tiempo para reclamar. Y prescribió la acción, me chocaron, pero dejé pasar el tiempo para que reclamar, y como dejé pasar el tiempo para reclamar, ya no puedo reclamar, porque yo no puedo sine die estar deteniéndome. Y también se habla de que hay acciones que son imprescriptibles. Se habla de las acciones de lesa humanidad son imprescriptibles, quiere decir que aunque pase el tiempo se puede reclamar. Eso, cuando hablamos de prescripción adquisitiva, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que alguien ya no tiene derecho a reclamarme a mí este objeto. Prescribió la posibilidad de que alguien me lo reclame. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo. ¿El tiempo de qué? De posesión. Por eso se llama prescripción adquisitiva. En el antiguo Código de Deberes se lo criticaba, porque la gente, los abogados no estudian mucho romano, se lo criticaba porque decían, y habla de la prescripción adquisitiva cuando habla de la prescripción en general, y no la incluye dentro de los derechos reales. Y estaba bien lo que hacía Vélez, porque estaba hablando de que vos te podés transformar en propietario porque ya no te pueden reclamar por una acción. Y esa era la cuestión. Pero bueno, eso queda para la historia. Ahora tenemos otro código del que podríamos decir muchas cosas, muchas cosas. Un código que, más que un código para la gente, es un código que es una serie de instrucciones y órdenes a los jueces. Esto lo tenés que hacer así, esto lo tenés que hacer así. Cuando en realidad las leyes están hechas para que los que habitan en una comunidad sepan cómo conducirse específicamente. Pero bueno, eso es otra cosa. Hay una nueva consulta, Haroldo. Sí, a ver. Sí, escucho. Yo quería consultar si estabas hablando de lo que hoy en día sería la ley Pierri, con respecto a la propiedad de la ley Pierri, con las propiedades. No, no es exactamente. No es exactamente. En alguna cosa se toca, pero no es exactamente. No es exactamente. Porque en realidad estoy hablando de lo que estoy hablando de lo que está en el código. Está en el Código Civil actual y estaba en el anterior, que es el modo de adquirir la propiedad. Lo otro son, me daría la impresión, o sea, sería para charlarlo más largo, pero me daría la impresión que más bien lo que está haciendo es referencia en qué caso se puede otorgar algún tipo de ventaja en algunas cosas, pero la regulación de la institución de la usucapión es del Código Civil. Es del Código Civil. Si bien esta ley se mete como tantas otras, interviene o dispone
determinado tipo de reglas para resolver determinado tipo de situaciones o cuestiones puntuales. Permitir escriturar bajo ciertas condiciones que originariamente no lo permitirían, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que como ya llevamos una hora, tendríamos que dejar para la próxima entrar directamente a los temas procesales, es decir, hablar de los 3 sistemas procesales, porque si no ahora nos va a quedar interrumpido y yo prefiero que los veamos en conjunto. Si les parece bien. La experiencia me indica que más largo que esto, pedirles a ustedes y dedicarme yo, nos resulta demasiado tedioso y demasiado pesado, y la concentración nos va traicionando. Aparte, supongo que ya es hora de los almuerzos y todo eso, entonces no quiero. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Bueno, sí. una consulta. ¿A qué hora empieza exactamente la clase? Porque yo hoy entré y media y ya estaba empezada y no me quería perder la primera Mirá, parte. estuvimos haciendo tiempo y la clase comenzó y media justa. Ah, bueno, entonces no me perdí nada. Gracias. Revisa tu reloj, porque empezamos, No, está bien. hicimos Claro. tiempo para empezar justo horario. Perfecto. No, pensé que por ahí había habido algún cambio y me No, quería no. enterar. Gracias. No, quédate tranquila, si entraste Bueno. ahora, nos agarraste recién empezados. Buenísimo, gracias. Mejor. Bueno, que lo pasen bien, nos estaríamos viendo dentro de 15 días. Bien. Bien, y los que ocupan terrenos ajenos, espero que no sepan derecho romano. No, Gracias, porque profesor. Muy buenos días. ahí hay una cuestión. Es ¿cómo lo ocupan? ¿Cómo lo ocupan? Porque no toda posesión sirve para usucapir. Un ladrón es poseedor de la cosa que roba. Un ladrón, si roba, lo roba para sí, con la intención de tenerlo como propio, y dispone de la cosa. Pero como no lo ha adquirido de buena fe, a justo título y sin vicios, el ladrón no podría usucapir nunca, aunque esté en ese lugar. ¿Por qué? Porque no cualquier posesión sirve para esto. No cualquier posesión. Si yo le arrebaté algo con violencia a alguien, voy a tener posesión sobre ese bien. Pero no voy a poder usucapir. Nunca voy a poder transformarme en dueño. Ahora, según la teoría Zaffaroni, si un auto está en la calle, no tiene No, dueño. ¿Cómo puede ser? Perdón, estamos hablando de derecho, no de divagación. Está bien, está bien. Estoy de acuerdo con usted, por eso le digo. Perdón, a mi juicio, las teorías absurdas no merecen consideración. Está bien, yo estoy de acuerdo con usted, por eso Yo lo digo y lo digo con toda convicción también. Bueno, chicos, nos vemos en 15 días. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Chao. Que ande bien. Hasta la Chao. próxima. Chao. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.